Bueno, pues vamos a empezar. Muchas gracias por asistir. Con esta charla, básicamente lo que pretendemos es... Perdona. Pepe, la grabación. Dime, David. La grabación. Le he dado a grabar, sí, vale. ¿no? Vale, pues perdón. Ya me callo. Es que le dije a David que me avisara si no estaba grabando. Os decía que con esta charla queremos inaugurar desde el Instituto de Investigación en Informática de la Universidad de Sevilla, el ITRESUS, unas actividades que pretendemos que se establezcan ya de forma periódica y de forma habitual en nuestro centro. Para dar ejemplos, pues me he puesto yo y mi grupo fundamentalmente para dar esta serie de seminarios durante los próximos meses, a uno por semana. También hay previsto de otros grupos que iremos anunciando de forma similar al nuestro y de forma que, bueno, pues que todo el mundo que quiera participar pues pueda participar, tanto, insisto, desde el punto de vista divulgativo, como desde el punto de vista industrial, como desde el punto de vista científico, ¿vale? En la charla de hoy lo que quiero haceros es una breve introducción al concepto de inteligencia artificial, que es sobre todo y fundamentalmente divulgativa. Por tanto, aquellos que conocéis o por lo menos gran parte de los fundamentos de la inteligencia artificial, no sé si vais a aprender algo, pero que os pueda servir. Como veis ahí, solo tengo, bueno, no lo veis porque yo tengo revisión aquí, tengo solo 20 diapositivas, contando la primera y la última, son 18 diapositivas y mi principal preocupación es cumplir que a las 2 hayamos terminado. Por tanto, mi charla espero que dure 45 o 50 minutos, después dejamos 10 minutos para preguntas o debates si queréis, y así pues intentamos hacerlo más ágil, ¿vale? Como he dicho antes, esta es divulgativa, las próximas charlas de los miembros de mi grupo serán más investigadoras, más científicas, porque explicarán o las tesis doctorales que han hecho, las investigaciones que llevan a cabo, o bien las tesis que están llevando a cabo, ¿no? Algunas de ellas, de esas cosas, las comentaré a lo largo de la charla de hoy. Bueno, perdonadme primero el palabra de lo de backstage, porque no tenía muy claro qué me poner, ya sabéis, entre bastidores, lo que hay detrás, eso es lo que más o menos intento decir, algunos conceptos básicos de la inteligencia artificial. Y básicamente el guión de la charla es el que veis ahí, ¿no? Primero haremos una definición, que es una definición propia, es decir, la definición de inteligencia artificial es difícil, yo tengo la mía, y es la que os voy a contar. Un poco de historia, porque claro, el término de inteligencia artificial, pues todo el mundo sabe que está ahora muy de moda, pero realmente lleva bastante tiempo utilizándose en el ámbito académico e incluso en el ámbito industrial. ¿Cuáles son los principales problemas que plantea la inteligencia artificial actualmente? Que creo que están más o menos conocidos por todos, pero vamos a hacer un poco de hincapié en ello y las posibles soluciones y también el futuro inmediato, ¿vale? He puesto la palabra inmediato porque hablar del futuro de la inteligencia artificial en un ámbito científico pues es muy complicado. Así que no voy a hacer ninguna elucubración, voy a hablar de lo que ya está, o sea, lo que sería el futuro este año o el que viene o a lo sumo el próximo. Aventurar más me parece mucho pretender por mi parte. Bueno, los fundamentos de lo que voy a contar hoy me invitaron hace un par de meses a escribir en el blog de la Real Academia Sevillana de Ciencias y la primera entrega la tenéis ahí en ese enlace y básicamente hay una segunda parte que se va a publicar en las próximas semanas que también voy a contar hoy aquí. Así que si alguien quiere por escrito, por así decirlo, lo que voy a contar, pues lo tiene ahí y en la segunda parte que se publicará, insisto, en las próximas semanas. Bueno, con respecto a la inteligencia artificial, yo he puesto ahí que hay 3 perfiles alrededor, ¿no? El primero lo he llamado algo así como los profetas de la inteligencia artificial. Alrededor de ese concepto estarían las personas que, si bien son tecnólogos, yo considero que leen mucho de inteligencia artificial. Es posible que sepan aplicarla, pero en gran parte desconocen los fundamentos de la inteligencia artificial. En el segundo grupo, los que yo llamo los crédulos,
pues estaría casi todo el mundo general, ¿vale? En general, por ejemplo, cuando hablas con un periodista, los periodistas creen que la inteligencia artificial es realmente una inteligencia. Y claro, piensan que lo saben todo. Y entonces le hacen unas preguntas un poco absurdas y piensan que la inteligencia artificial, porque no responde sus preguntas, es que no sirve, ¿no? Ese sería el segundo grupo. Y el tercer grupo estaría formado por los investigadores, fundamentalmente, y también por gente de la industria, lógicamente, que estamos trabajando en la inteligencia artificial, que son los que se logran los pasos que esto está dando en los últimos años, ¿no? Entonces, alrededor de esos tres tipos de personas, pues hay que saber diferenciar quién está en cada sitio. Bien, vamos con la definición de inteligencia artificial. A ver, una herramienta de inteligencia artificial para mí cumple eso que está ahí puesto. Es decir, utiliza un algoritmo. Aquí no tengo que explicar cuál es el concepto de algoritmo, ¿vale? Pero todo el mundo tiene claro que es un algoritmo que diseña un programa de ordenador. Es decir, que el resultado es un programa de ordenador que es, a su vez, diseñado por un algoritmo. Ese algoritmo lo que hace es construir un modelo que tiene parámetros. Dependiendo de los parámetros que tenga el modelo, puede ser tan complejo como queramos. Entonces tenemos desde la recta de regresión, como veremos dentro de un momento, hasta los LLM. La recta de regresión tiene tantos parámetros como atributos, los LLM tienen miles de millones de atributos, ¿vale? Pero en general es un modelo que tiene unos parámetros. Y lo que se trata, lo que el algoritmo hace es, mediante una búsqueda, ¿vale?, ajustarse a unos datos. Es decir, tiene que buscar unos parámetros que se ajusten a unos datos durante la fase de entrenamiento. Esa fase de entrenamiento es un problema de optimización, que también es un problema matemático muy conocido, ¿vale? Entonces, tenemos un algoritmo que ajusta un modelo, el ajuste se realiza buscando cuáles son los parámetros que se ajustan a los datos. Y eso produce un modelo, que en nuestro caso es un programa de ordenador, que es capaz de inferir un resultado a partir de un dato nuevo. Es decir, que nosotros le demos un dato nuevo y él produzca una salida. La definición de inteligencia artificial ha cambiado mucho con los años, pero yo creo que esta es la que se adapta fundamentalmente a casi todo lo que conocemos actualmente por inteligencia artificial, con más o menos variaciones, pero esto es. Hay que recordar que, por ejemplo, la inteligencia artificial, si nos remontamos a los años 60 o 70, cuando se hacía pues, con lenguajes de programación como Lisp, eran otros los problemas que se planteaban, ¿vale? Demostradores de teorema, lógica, pero eso es una rama de la inteligencia artificial que claramente ha decaído y por tanto yo creo que esta es la definición. Ahora en las siguientes diapositivas voy a contar brevemente, no qué es un algoritmo, porque eso entiendo que en este ámbito todo el mundo sabe qué es, pero sí voy a contar un poco qué es un modelo, en qué consiste el entrenamiento, qué es un dato o qué tipo de datos tenemos y qué significa eso de inferencia, ¿vale? De un nuevo resultado. Modelos. Bueno, pues aquí he puesto una pequeña cronología que está abierta a discusión, porque ya sabéis que en la ciencia es muy difícil situar en qué año realmente ocurrió algo, porque puede ser que ha habido un precedente en la literatura, que después alguien se fundó para establecerlo en un artículo científico, entonces que ponemos la fecha de los fundamentos, la fecha del artículo, por tanto las fechas, en este caso, o en otros casos que voy a plantear, siempre pueden ser, pueden decir, borrosas, ¿vale? A la izquierda tenéis la recta de regresión que he comentado antes y a la derecha tenéis un modelo de transforme, que podríamos decir que sería el modelo más sofisticado ahora mismo de Machine Learning, porque realmente la palabra Machine Learning se utiliza dentro de la inteligencia artificial para nombrar los modelos matemáticos fundamentalmente, que son dependientes de parámetros y que pues, su dificultad va, insisto, desde la recta de regresión, que es del siglo XIX, y ahí veis pues, las redes neuronales que fueron, curiosamente, a pesar de que han tenido un valle, ¿no?, en su progreso, fueron casi de los primeros modelos, en el año 43, modelos como el vecino más cercano, el percentrón multicapa, que ya era una implementación clara de una red neuronal con el gradiente, que podemos hablar de los años 60.
no solo tenemos aprendizaje supervisado, lo que llamamos clasificación, sino también aprendizaje no supervisado. Por ejemplo, el algoritmo de clustering K-mean, que es el más extendido, pues desde los finales de los 60, principios de los 70. Después, las máquinas de vector soporte, que son unos modelos que intentan hallar la separabilidad elevando las dimensiones, es decir, creando nuevas dimensiones para que las clases fueran separables en un espacio de más dimensiones que la que originalmente tenía. Eso sería, estamos hablando ya del año 80 y tanto. Un poco más adelante, también con diversas variantes, están los árboles de decisión, que se han utilizado tanto para clasificación como para regresión. Ya estamos hablando de los años 80, la implementación de Kinlan, que es la más conocida, pues desde el 92. ¿Cuándo empezó el Deep Learning? Es una discusión interesante. La tenéis aquí en esta referencia, que tiene una discusión muy interesante sobre el concepto de Deep Learning y cuándo empezó, ¿no? Hay diversas escuelas, está la escuela canadiense, la de Banjo y otros que establecieron ya los conceptos claros del Deep Learning, pero sin embargo el uso de Deep Learning es anterior, ¿vale? Estaríamos hablando incluso de los años 80, cuando ya alguien en algunas no son más que redes neuronales, mucho más sofisticadas que el modelo de perceptrón multicapa de los años 60 y bueno, han sido la segunda resurrección de la inteligencia artificial la que ha propiciado los modelos de Deep Learning. La inteligencia artificial ha tenido sus periodos de invierno, ¿vale? En la literatura, en este artículo también habla de ello. Los inviernos son cuando surge una tecnología, parece que va a hacer mucho, pero de alguna manera la implementación práctica no acompaña, ¿no? Ya sabéis que toda la evolución de esto que estoy contando aquí, de estos modelos, o ha sido posible por nuestros amigos de arquitectura de ordenadores, por así decirlo, ¿no? Por el auge o por la creación de las máquinas capaces de procesar de forma eficiente la información de una red neuronal que tiene decenas, centenares, miles de millones de parámetros. Eso no hubiera sido posible sin, pues, primero en lugar las unidades de proceso gráfico, ¿no? Las EPU, después las TPU, en fin, el resto de avances de la computación que ha permitido pues que estos modelos de redes neuronales sean capaces de ser entrenados en un tiempo suficientemente adecuado, ¿no? Y finalmente, el uso del concepto de embedding para tratar el lenguaje natural y el de las redes neuronales transformer para montar un sistema que además tenga en cuenta el contexto, hace que pues el gran salto que se pega pues desde el 2017 hacia aquí más o menos, y fundamentalmente con la comercialización de los modelos LLM, de la capacidad para que la inteligencia artificial tenga una interfaz en lenguaje natural. Ese es un salto que ha puesto la inteligencia artificial en el foco de todos los medios informativos, todos los telediarios, todos los periódicos, las neveras, los coches, todo tiene inteligencia artificial y ha sido fundamentalmente debido al auge de los modelos LLM, ¿no? Ese sería ahora mismo el punto en el que nos encontramos, aunque avanzaremos un poco más en la última diapositiva. Bien, recordad que había 5 conceptos. Algoritmo, no lo he contado porque lo sabemos. Modelo es este. El segundo es el entrenamiento. El entrenamiento es fundamental. Yo creo que es la parte crítica, yo creo que todo el mundo está más o menos de acuerdo que es la parte crítica de cualquier avance en la inteligencia artificial, ¿no? ¿En qué consiste el entrenamiento? Pues el entrenamiento consiste en un problema de optimización. Los problemas de optimización son conocidos por la humanidad desde el principio de los tiempos, podríamos decir. ¿Se ha avanzado en optimización? Pues realmente en los últimos años no se ha avanzado gran cosa. Siguen utilizando métodos paramétricos, el famoso más conocido, el del gradiente, métodos no paramétricos, como la más famosa heurística de optimización, que hay variantes de todo tipo, fundamentalmente basadas en poblaciones de distintos tipos, desde los genéticos básicos hasta hormigas, abejas, palomas y no sé cuántos mil animales más.
Y el problema fundamental no es tanto el algoritmo de optimización, insisto que es una tecnología suficientemente conocida y suficientemente madura ya, lógicamente propiciada también, como he dicho antes, por unos avances en la computación para hacerla más eficiente, sino que el problema del entrenamiento de los modelos para la inteligencia artificial tiene unas características propias que necesita mucho conocimiento experto para poder hacer un buen entrenamiento, ¿vale? Una de las primeras, de las cosas más importantes que normalmente no se habla de ello es el preprocesamiento, ¿vale? El preprocesamiento de los datos, es decir, no solo la limpieza, sino la reducción de la dimensionalidad, escoger ejemplos adecuados, todo eso es... escucho yo mismo. Por favor, ¿podéis cerrar los micrófonos los que estáis en casa? No te da tiempo. No te da tiempo, no te da tiempo, chiquilla. Las horas son las que son. Ese es Manuel. Bueno. El preprocesamiento es muy importante en cualquier actividad de inteligencia artificial y necesita casi el mismo tiempo o más a veces que el propio proceso de entrenamiento, ¿vale? Por tanto, quiero destacarlo aquí como una labor que debe ser llevada a cabo por expertos, en conjunción, lógicamente, con los expertos del problema, pero que no debemos de pensar que a mí me dan unos datos y directamente mi modelo es capaz de aprender de ellos, tal cual. Necesitamos preprocesamiento con casi toda seguridad. Otro problema específico de la optimización en inteligencia artificial es el sobreajuste. Es decir, que yo sea capaz de aprender muy bien los datos que tengo, pero no sea capaz de generalizar. Eso es un problema que también es necesario abordar durante la fase de entrenamiento, porque si no, no estamos construyendo algo adecuado. En este punto hay que contar que también hay mucha tecnología al respecto de cómo evitar el sobreajuste y creo que todo el mundo la conoce. Aquí he puesto básicamente una gráfica para ello. Y fundamentalmente, una vez que tenemos nuestro modelo entrenado y no sobreajustado sobre nuestros datos, tenemos que validarlo. Eso es muy importante. Lógicamente, no podemos poner en construcción o en explotación un modelo si no estamos seguros. Fijaros que esto de la validación tiene dos ámbitos muy diferenciados. El ámbito académico, en el que, bueno, muchos de los que estamos aquí, pero que mayoritariamente nos encontramos, donde básicamente hacemos un avance en inteligencia artificial y lo publicamos. Muy distinto es cuando el modelo que estamos construyendo va a ir a la industria. Es decir, cuando estamos en un problema donde hay un proyecto, hay una empresa que paga por tener un modelo de inteligencia artificial y esa empresa quiere que aquello funcione de verdad. En el ámbito académico, desgraciadamente, cada vez veo más que los artículos científicos no son posibles de validar. Es decir, no hay código, no hay ningún repositorio en GitHub, no hay datos, los datos son privados, no los comparto, y los resultados que ponen en las tablas, si los ponen, pues tampoco son contrastables. No hay una posible reproducibilidad del artículo. Eso es un problema enorme y yo creía que se estaba acabando con eso gracias, por supuesto, a GitHub, por ejemplo, que permite compartir datos y algoritmos de forma muy sencilla. Pero veo que se está retrocediendo. Es decir, que cada vez más veo artículos científicos donde tengo un nuevo método que utiliza un transformer para predecir series temporales, por poner un ejemplo, y no hay código, no hay datos, solo tengo unas tablas de resultados que es imposible que yo pueda repetir para saber si realmente aquello que se está contando es cierto. Por tanto, todas las fases son importantes, pero se olvidan, ¿vale? Por tanto, con esta diapositiva yo quería hacer contar la importancia del preprocesamiento, la importancia de no sobreajustar y la importancia de validar. En la industria no hay más remedio. Es decir, la industria no nos va a pagar
si nuestro proyecto no ha llegado a un modelo que se le sea útil y por tanto la validación se sobreentiende. Pero en el ámbito académico también debemos de intentarlo, ¿vale? Bueno, para que nuestros colegas puedan comprobar y construir sobre esos modelos, ¿vale? Se me ha olvidado nombrar la función de bondad, que es un problema también enorme, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Si estamos clasificando, es decir, si estamos en aprendizaje supervisado, pues tenemos muchas funciones de bondad posibles, ¿no? La más sencilla es acierto. ¿Cuánto acierto? Eso también lleva connotaciones, no solo acierto, pero bueno, más o menos tan conocidas, ¿no? La sensibilidad, pues el F1 score, es decir, tenemos muchas medidas de bondad. Pero cuando nos salimos del problema de clasificación o de regresión, que por caso es casi lo mismo, las medidas de bondad empiezan a fallar, ya no están tan claras, ¿vale? Por ejemplo, el clustering, que es un ejercicio relativamente sencillo dentro de la inteligencia artificial, pues las medidas de bondad existen, pero no están tan establecidas. Y si hablamos ya, por ejemplo, de modelos como reglas de asociación o cosas por el estilo, pues ya las funciones de bondad para el ajuste del modelo son todavía más difusas, ¿vale? Así que también puede ser un problema definir una buena función de bondad. Por ejemplo, en problemas de clasificación, si la base de datos está desbalanceada, ya sabéis que la tasa de accuracy no nos sirve, porque decimos que todos los datos son las de la clase mayoritaria y estaríamos acertando mucho, ¿vale? Por poner un ejemplo conocido de necesidad de una función de bondad distinta dependiendo del caso. Bueno, el gran auge de la inteligencia artificial se ha debido en los últimos años a la variedad de datos posibles de tratamiento. Hasta hace relativamente muy poco tiempo, hasta que yo empecé en esto a principios de los 90, los datos que se manipulaban eran datos tabulares. Ya a principios de los 90 empezaron a tratarse datos de imágenes, ¿no? Recuerdo los primeros datasets de texto manuscrito, ¿vale? Fundamentalmente números que todavía andan por ahí, ¿no? Como ejemplo de la inteligencia artificial primitiva. Pero fundamentalmente todos los datasets eran tabulares, lo que llamaríamos un Excel para que nos entendamos. Después, al surgir las redes sociales, pues se empezaron a tratar los datos en grafos. Y el estudio de análisis de los datos en grafo también fue una tarea, sigue siendo una tarea, lógicamente, importante de la inteligencia artificial. Y bueno, era otra estructura de datos que ya no era una tabla normal y corriente. A partir de ahí, pues tenemos texto, tenemos, por supuesto, imágenes, tenemos voz, tenemos datos espaciotemporales, tenemos vídeo. La digitalización de la sociedad ha llevado a que ya prácticamente no, todo es datos, todo es digital y por tanto todo puede ser procesable por un algoritmo de inteligencia artificial. Desde los primitivos datos tabulares hasta el tratamiento de vídeo o de la voz o del lenguaje natural, pues el avance es increíble, ¿vale? Y se ha producido en escasamente 30 años. Entonces, lo que ha dado lugar a que la inteligencia artificial sea de uso común es justamente este salto. El salto de poder abarcar con los modelos que he comentado anteriormente datos de muy distintos tipos. El avance de estos datos propugna el que ahora lo que llamamos inferencia es distinto o abarca ejemplos muy distintos de lo que anteriormente se entendía. Voy a poner un ejemplo. A principios de los 90, los primeros sistemas expertos, que así se llamaban también en algunos sitios, por ejemplo, se utilizaban por los bancos para conceder un préstamo. Tú llegabas, el banco tenía un histórico, había hecho un modelo sobre esos históricos y de alguna forma entendía que un cliente tenía más o menos posibilidades de pagar el crédito en función de unos parámetros pues, típicos de años de trabajo, si tenía vivienda propia, su sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la inferencia que era, llegaba un nuevo cliente, ponía sus datos en el modelo y el resultado era, pues, le doy el crédito o no le doy el crédito. Eso era un modelo sencillo de
información tabular. Ahora, ¿qué es una inferencia? Bueno, pues ahora la inferencia es otra cosa. Aquí he puesto un ejemplo que no sé si se ve, es real, ¿vale? Le pongo a ChatGPT la pregunta ¿quién es Julio Iglesias? Y él me responde, pues Julio Iglesias es un cantante, compositor, es futbolista, tal, historia conocida, ¿no? Eso también es inferencia. Por supuesto, no tiene nada que ver con la inferencia primitiva de si le doy un crédito a un cliente de un banco o no. Nada, aparentemente nada. Pero es exactamente el mismo problema. Es un modelo entrenado, muy complejo, que yo le doy una entrada y él me responde con una salida. Es decir, él ha ajustado el modelo, mejor dicho, ajustado no, tiene un modelo ajustado a una serie de palabras, ha interpretado estas palabras como palabras clave, las ha unido, ha hecho inferencias sobre el LLM, en este caso ChatGPT, y la respuesta es, pues, ¿quién entiende él que es Julio Iglesias? ¿Cómo se ha hecho esto? Pues el LLM, lógicamente, se ha entrenado sobre todo el conocimiento que había en la web en ese momento y es capaz de sacar la información pues, de la Wikipedia o de páginas web que haya encontrado fundamentalmente donde esté relacionado quién, que indica que ya evidentemente estás preguntando por alguien, y las palabras Julio Iglesias, que unidas definen claramente un personaje y por tanto es capaz de responder con exactitud a la pregunta. Un periodista intenta preguntarle a ChatGPT cómo lo está haciendo Donald Trump en su segundo mandato y espera que le conteste. Lógicamente no le puede contestar. ¿Por qué? Porque posiblemente el modelo LLM que estaba usando está entrenado antes de que Donald Trump ganara las segundas elecciones. Y por tanto no le puede contestar. Entonces, este es el caso que he puesto al principio de gente que piensa que la inteligencia artificial lo sabe todo. Lo sabe si lo ha entrenado. Si se ha entrenado con un modelo para ajustarse a unos datos. Si no, no lo sabe. Es decir, que si yo le hubiera preguntado aquí, seguramente a ChatGPT, sobre todo la versión que no es de pago, que no sé hasta qué punto está actualizada, no sé en qué momento se generó el modelo, pues si le pregunto por el segundo mandato de Donald Trump, posiblemente no me hubiera respondido nada. O directamente hubiera respondido que Donald Trump no ha sido elegido, sea por segunda vez presidente de los Estados Unidos. Así que esto es inferencia. Lógicamente, la inferencia, he puesto dos ejemplos extremos, pero a partir de ahí tenemos, pues, Google Maps, por ejemplo, también es un modelo entrenado para hacer una inferencia. Tú le dices, quiero ir a tal sitio, y él, pues, tiene un modelo entrenado para buscar el camino óptimo hacia ese sitio. Bien, con esto terminamos un poco la primera parte de definición de la inteligencia artificial. Esta va a ser una única diapositiva, simplemente para comentaros que, como he dicho al principio, la inteligencia artificial no es un concepto del siglo XXI, ni mucho menos. A mí no me gusta empezar por Turing. Si alguien esperaba que yo empezara por Turing, a mí no me termina de convencer Turing como artífice de la inteligencia artificial. Me vaya a perdonar. Si alguien piensa que sí, pues esto, como siempre, podría ser discutible. El concepto de inteligencia artificial como tal, pues, sí es más conocido, está en un artículo en el 56 y para mí ese sería el origen. Ya sabéis que Turing murió justamente unos años antes, ¿no? Aunque sentó bases para la computación y tal, yo creo que él estaba muy lejos de lo que entendemos hoy en día por inteligencia artificial, ¿vale? Las principales sociedades, bueno, principales, la he puesto por cercanía, ¿no? La americana, evidentemente, fue la primera, la europea fue la que más cerca tenemos y la española, pues lógicamente es más cerca todavía. Esas son las fechas de creación de las asociaciones de inteligencia artificial europea, americana, europea y española. En la página web de la EPIA, que es la española, tenéis vídeos que se grabaron. La EPIA cumplió 50 años el año pasado, perdón, 50 no, 40 años el año pasado, y todavía los pioneros de la inteligencia artificial en España, por suerte, están vivos y tienen bien su cabeza, y les convencimos para que grabaran unos vídeos en los que nos contaran cómo fueron sus principios en la inteligencia artificial, ¿vale? Os recomiendo, si un día no tenéis nada mejor que hacer o nada mejor que ver en la tele, que le echéis un vistazo a estos vídeos porque
bueno, nos cuentan los problemas que tenían en los años 80 y cómo eran los tiempos de los pioneros en España de la inteligencia artificial. Pioneros en España y en Europa, ¿vale? Porque estamos hablando de principios de los 80. Porque la EPIA se crea en el 84, muchos de estos profesores, ya casi todos jubilados, pues lógicamente empezaron a hacer sus tesis pues, a finales de los 70, principios de los 80. ¿Vale? Bien, como he dicho antes, los primeros conceptos de inteligencia artificial se conocían como sistemas expertos. Los sistemas expertos prometían algo que se ha cumplido 40 años después, o casi 45 años después. ¿Vale? La interacción con las personas en un lenguaje natural. Como eso no se consiguió en los años 80, pues se produjo el primer invierno de la inteligencia artificial, ¿vale? Decayó muchísimo el ámbito y parecía que no se iba a llegar nunca a que las máquinas fueran capaces de comprender pues, voz, texto, parecía algo muy lejano, ¿de acuerdo? Entonces, pues se vive, como digo, el primer invierno. Con el resurgimiento de la capacidad de cómputo y el establecimiento de redes neuronales más potentes y modelos más potentes, como hemos visto anteriormente, ya en los años 90, hubo un pico de nuevo de la inteligencia artificial, ¿vale? Y se empezó fundamentalmente con una parte que estaba anteriormente casi prohibida o casi imposible de conseguir, que era el reconocimiento de imagen, ¿vale? El reconocimiento de imagen empieza en los 90 y empezó básicamente, como he dicho antes, con el tema de los dígitos manuscritos, intentar reconocer texto manuscrito, toda esa parte de incluso que la voz pudiera ser transferida de voz a texto, pues todo eso hizo que la inteligencia artificial volviera a resurgir, ¿vale? Eran todavía modelos de redes neuronales, lógicamente lejos de lo que hoy conocemos por Deep Learning, pero se consiguieron ya avances significativos. De nuevo hubo un segundo invierno, ¿vale? Un segundo invierno ya a finales de los 90, donde, o ya casi los años 2000, donde pues se paró todo, ¿vale? Las redes neuronales y la capacidad de cómputo se había estancado, no era posible avanzar todavía, pues por supuesto al vídeo, que ya existía lógicamente, pero sin grandes posibilidades de acertar con el procesamiento del vídeo. Y lógicamente seguíamos estando muy lejos de que la máquina entendiera el lenguaje natural, ¿no? Por ejemplo, nada más que la idea de traductores, todos sabemos que ya en esa época había los primeros software que eran capaces de traducir, pero con una capacidad muy limitada y por supuesto, pues con muchísima tasa de error, no llegaba aquello a funcionar bien, ¿no? Y bueno, pues aparecieron los embedding, aparecieron el deep learning, los modelos convolucionales, los modelos regresivos, los transformers. Estamos avanzando muy rápidamente, pero estamos hablando de ya del siglo XXI, para que nos entendamos. Y aparecieron, como he dicho antes, pues las unidades de procesamiento gráfico, Google sacó las TPU y ya las grandes tecnológicas que en principio no habían invertido en inteligencia artificial, por lo menos no directamente, Google, Microsoft, Amazon, en fin, todos los compañeros Meta o Facebook, se dan cuenta de que aquí hay negocio, hay mucho negocio. Y el avance de la computación por un lado y el avance de los modelos matemáticos por otro hacen pues, que resurja de nuevo la inteligencia artificial hasta lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, el reconocedor del habla, pues es ya un avance importante ya en la década del 2010 aproximadamente, ¿no? Por en fin, Alexa, Siri ya entienden relativamente bien qué le estamos pidiendo y son capaces de dar una salida a, a una entrada en modo voz. Y finalmente, pues ya sabéis, ChatGPT sacó su modelo en noviembre del 22 y esto ha sido un no parar desde entonces, ¿vale? De forma exponencial, ¿no? Entonces, se ha avanzado mucho y, lógicamente, bueno, creo que esto es un resumen histórico, insisto, que podría ser discutible, todo es discutible en historia, básicamente, las fechas fundamentalmente, pero en la documentación que he manejado creo que es lo más adecuado. Bien, en el presente la inteligencia artificial está en los medios no solamente por sus logros, sino también por sus problemas, que los tiene.
y que, lógicamente, yo como parte mínima, pero parte integral de la inteligencia artificial, pues también quiero romper una lanza en su favor. 3 son los problemas desde mi punto de vista que principalmente se le achacan a la inteligencia artificial y lo veis en esa diapositiva, ¿no? Los problemas de la ética y la justicia, los problemas de medio ambiente y los del mercado laboral. Que yo creo que los he ordenado en orden de facilidad a menos, o sea, de más fácil de solución a menos fácil solución. Para mí el problema de la ética o la justicia es realmente de fácil solución, siendo, evidentemente no siendo, mejor dicho, un experto en derecho. Evidentemente la inteligencia artificial trae nuevos delitos, pero también trajeron nuevos delitos a Internet y se resolvió. Claro que hay muchos delitos por Internet, sí. ¿Están en las leyes? Están. Por tanto, el que delinca utilizando Internet, por así decirlo, pues tiene su correspondiente pena o condena si lo pille. Con inteligencia artificial pasará algo similar. Se puede hacer, por ejemplo, se puede incumplir derechos de imagen o derechos de voz, ¿no? Que están pasando con muchos actores, por ejemplo, actualmente. Bueno, pues habrá leyes que impidan hacer eso. ¿Qué pasa con el reconocimiento facial en ambientes externos? Es decir, no en un sitio recogido, sino en la calle. Pues, evidentemente eso también está recogido por las leyes. Por tanto, yo soy optimista de que el ámbito de la justicia logrará, como ha logrado en todos los procesos anteriores, que las leyes se ajusten a la nueva realidad. La ética es un problema mucho más grave de resolver, mucho más difícil de resolver. Ha surgido precisamente, entre otras cosas, gracias a la inteligencia artificial generativa. Ya sabéis que surgió, por ejemplo, ha habido, por ejemplo, programadores. Todos los programadores que hemos puesto nuestro código en GitHub, pues los LLM han aprendido de nuestro código. Y ni siquiera nos dicen, ¿no? El código lo pones libre, pero por lo menos que te citen, ¿no? No, es imposible que un LLM cite de dónde ha sacado el determinado algoritmo para algo, porque ha bebido de muchas fuentes. Lo mismo pasa con obras protegidas, ¿no? Yo creo que eso es una batalla a la que tendremos que acostumbrarnos y que realmente lo tiene muy complicado, ¿vale? De proteger, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual de imágenes, de código, de programación, incluso de texto libre que hay mucho en Internet, que dice que es libre, pero tienes que citarte. Yo creo que eso es una batalla perdida y difícilmente lo vamos a conseguir. Quiero resaltar el problema de que en Europa, si somos demasiado legalistas, podemos quedarnos fuera de la carrera por la inteligencia artificial. Eso ya lo ha dicho mucha gente y yo lo firmo. En Europa salió el año pasado, justo en verano, en junio me parece a mí que fue, salió el primer reglamento de la Unión Europea para la inteligencia artificial generativa. Pero eso choca directamente con el informe Draghi. El informe Draghi dice que la inteligencia artificial es un motor fundamental de la economía y que Europa debe situarse a la cabeza de la inteligencia artificial. No es extraño que toda la inteligencia artificial nos esté viniendo por la izquierda o por la derecha. En Europa nos estamos quedando claramente atrás. No debemos de perder este tren y mucho menos que nuestros políticos nos lo impidan. Así que creo que está muy bien hacer leyes, está muy bien proteger la propiedad intelectual y, por supuesto, el derecho a la imagen y a la voz, todo lo que queramos. Por supuesto, no se pueden hacer delitos con inteligencia artificial, tampoco se pueden hacer delitos con los cuchillos y no prohibimos que se vendan cuchillos, pero no debemos de perder el camino de la inteligencia artificial, ¿no? El paradigma de problema con la justicia y la inteligencia artificial lo tenemos en el vehículo autónomo. El vehículo autónomo como ejemplo paradigmático de que es un conflicto de quién tiene la culpa si hay un accidente con un vehículo autónomo, y eso de nuevo está frenando el avance de los vehículos autónomos. El vehículo autónomo será sí o sí, y estamos perdiendo vidas humanas por no tener el vehículo autónomo, aparte del coste que ahora mismo tenía un vehículo autónomo. Pero ya circulan vehículos autónomos en distintas ciudades americanas, como supongo sabéis, y la tasa de accidentes que tienen es muchísimo menor que la de cualquier otro vehículo. ¿Que se van a producir accidentes con vehículos autónomos? Sin lugar a dudas.
Pero el problema no es que se produzcan accidentes, sino cuántos accidentes menos estamos teniendo. ¿De acuerdo? Bien. Medio ambiente. Bien. Esto es una campaña que también sale regularmente en medios de comunicación. Últimamente, por ejemplo, y sin ir más lejos, El País tiene una campaña contra la inteligencia artificial basándose en el consumo supuesto de agua y electricidad que la inteligencia artificial tiene. ¿Cuánto consume la inteligencia artificial? Nadie lo sabe. Sabemos el consumo, sabemos, entre comillas, aproximadamente el 3% del consumo de energía mundial proviene de los centros de proceso de datos. De los centros de datos. El 3% de la energía mundial. Dos y pico. No se sabe muy bien porque es difícil, ¿no? Más o menos el 3% es el tráfico marítimo, para que hagáis una idea. Sí, aproximadamente un poco menos que todo el consumo energético del tráfico marítimo mundial. Pero, ¿qué porcentaje de este consumo de los centros de datos es achacable a la inteligencia artificial? Nadie lo sabe. El periódico El País, Prisa, la cadena SER, tienen una página web con cientos, si no miles, millones de horas de vídeo, de fotos, que están en la nube, están en un CPD, que está consumiendo agua y que está consumiendo luz. No he escuchado a ningún periodista decir, vamos a quitar nuestra página web de la nube. Vamos a aligerar los vídeos que tenemos. Eso también consume agua. Entonces, frenar la inteligencia artificial por el simple hecho de que efectivamente, claro, consume electricidad, o sea, no lo estoy negando. Vamos a prescindir del tráfico marítimo. Entonces, la inteligencia artificial es consciente del problema del consumo de energía y de otras materias primas que conlleva. De hecho, hay dos líneas de trabajo específicas dentro de la inteligencia artificial, que son el Green in AI, que de alguna forma es el intentar encontrar modelos más ágiles para que, de alguna manera, el consumo, sobre todo fundamentalmente de energía, sea menor, ¿vale? Modelos más ligeros. En nuestro grupo, si asistís a las siguientes charlas, tenemos una línea de investigación justamente con este propósito, ¿vale? Tenemos un proyecto de investigación de la última convocatoria del Ministerio en el que nos comprometemos a hacer una inteligencia artificial más verde, que de hecho está entre los acuerdos también de la Unión Europea, ¿vale? Cuando se habla del Pacto Verde de la Unión Europea, que engloba no solamente, lógicamente, a la informática, pero también dentro está contemplado justamente el que la inteligencia artificial debe ayudar al Pacto Verde. Y justamente en eso está la segunda faceta, ¿no? El Green Buy, que de alguna forma es el apoyo de la inteligencia artificial para la conservación y el medio ambiente, por ejemplo, para hacer más eficientes las energías limpias, para gestionar mejor nuestro bosque o nuestra agricultura, para intentar que haya menos contaminación. Todo eso también es posible gracias a la inteligencia artificial, ¿vale? Justamente en nuestro grupo también hemos hecho bastantes investigaciones al respecto, por ejemplo, mantenimiento de plantas de generación renovable, tanto eólica como fotovoltaica. La inteligencia artificial puede ayudar a que las plantas de energía renovable pues, sean más eficientes y, por tanto, se produzca menos contaminación por producir energía. O ser capaces de predecir la demanda de electricidad, porque también ayudará a generar solamente la energía que se necesite. En campos como la contaminación o la agricultura, pues en próximas charlas se hablará de ellos, ¿vale? Y para mí el problema más difícil de resolver ahora mismo es el mercado laboral y nos va a afectar a todos los que estamos aquí más o menos. A mí o a los mayores pues nos afectará menos, pero a los jóvenes os afectará bastante, ¿vale? La inteligencia artificial no es más que otra revolución industrial. Todas las revoluciones industriales han cambiado el mercado laboral, todas.
Por tanto, no es una novedad explícitamente. Pero hay un factor que la cambia con respecto a los anteriores, a la revolución industrial. Claro, todos sabéis que pasaron 100 años desde la máquina de vapor hasta la primera central eléctrica, más o menos. Desde la primera central eléctrica hasta la informática, unos 50 años. De la informática a Internet, unos 40 años. De Internet a la inteligencia artificial, unos 30 años. 100, 50, 40, 30, los plazos se van acortando estrepitosamente. De la IA a la IA generativa, 5 años. Pero es que hay otro problema. No solamente es que los plazos se van acortando, sino que la irrupción de la tecnología o de la revolución que conlleva es mucho más rápida. Cuando salió el vehículo, el automóvil, para que nos entendamos, había muchos trabajos ligados al transporte de mercancía o al transporte de personas, que se hacía fundamentalmente con animales. Establos, comida para animales, veterinarios, herreros, todos los trabajos que conlleva el transporte con animales. Llegó el automóvil, pero el automóvil no llegó de un día para el mes que viene. Fue poco a poco, creciendo, generalizándose, y entonces los trabajadores que trabajaban en el sector del transporte con animales, pues el que ponía herraduras puso un taller de neumáticos, y el que reparaba no sé qué carro, pues repara no sé cuánto, y el mercado laboral se va adaptando lentamente, en el paso de varias décadas, a la revolución industrial. Esto ahora es mucho más rápido. ChatGPT tuvo 100 millones de usuarios en 60 días. En 2 años, cualquier programador que se sienta a hacer cualquier código utiliza ya un LLM como base. Sería raro encontrar a alguien ahora que esté programando en el mundo que no esté utilizando un LLM como base, Copilot o Cursor o como sea, ¿no? Por tanto, la revolución es cada menos tiempo y además de efecto inmediato. Por tanto, tendremos que acostumbrarnos a lidiar con podríamos llamar, una capacidad de trabajo mucho mayor. ¿Eso significa que van a desaparecer puestos de trabajo? Pues en algunos sectores no me extrañaría que en unos primeros años haya despidos. Y una precisamente de las profesiones más afectadas puede ser precisamente la de programador informático. Porque lo que antes hacían 4 programadores, ahora lo puede hacer 1. Otras profesiones que tienen problemas o que pueden tener problemas a muy corto plazo, pues publicistas, generadores de imágenes, por ejemplo, traductores. En breve plazo, yo creo que actores también van a tener problemas. Profesores, pues a lo mejor dentro de 15, 20 años empezamos a tener problemas. Es decir, que hay que acostumbrarse de manera muy rápida a esta nueva tecnología. De todas formas, voy a intentar, ya he puesto el pesimismo, voy a intentar poner el optimismo, ¿no? Yo estoy acabando. La inteligencia artificial, creo, en mi opinión, que va a crear más riqueza. Y efectivamente va a hacer falta menos mano de obra. Pero suponemos que eso es el modelo al que vamos, ¿no? Por lo menos los que nos dicen nuestros políticos, trabajar menos horas y vivir mejor. Creo que la inteligencia artificial lo puede conseguir. Y hay otro problema interesantísimo que yo creo que la inteligencia artificial va a resolver y que va a enlazar justamente con la última transparencia. Y es que pongo ahí, lo último que pongo ahí, el acceso a la educación. Se lo estaba comentando aquí a los compañeros alumnos que llegaron los primeros, la facilidad que ahora mismo tenemos para acceder a cursos. Pero bueno, ahora ahí no interviene la inteligencia artificial, de momento. Pero con las herramientas de los multiagentes inteligentes va a ser muy sencillo crear espacios de educación que sean capaces de llegar a cualquier capa de la sociedad para que cualquier persona, en cualquier ámbito, en cualquier momento, pueda aprender cualquier cosa.
Y eso es un avance que yo creo que puede revolucionar el mundo. Porque nosotros vivimos en un país del primer mundo, donde todo el que quiera puede tener acceso a la educación y es relativamente barata, pero eso no es así generalizado, como supongo sabéis. Y por tanto, la creación de espacios de educación para cualquier materia, creo que puede ser un gran logro de la inteligencia artificial. Y eso enlaza justamente con la última diapositiva. En la última diapositiva os quiero hablar de una cosa que ya existe hace tiempo, los agentes inteligentes. Los agentes inteligentes son, por ejemplo, nuestro aspirador de casa. La Rumba es un agente inteligente. Y por tanto aquí podéis decir, pues esto no es el futuro. Yo tengo una Rumba hace 10 años, bueno, 10 o 5. Efectivamente, un agente inteligente ya existe. Google Maps es un agente inteligente, pero solo sabe hacer una cosa. Reacciona con el entorno y se encuentra en la pata de una mesa, cambia de rumbo. Si yo sigo a Google Maps y hay un desvío, pues Google me busca una nueva ruta, pero solo sabe hacer eso. No es capaz de hacer más. Es un agente inteligente con una sola cosa aprendida. Los sistemas multiagente es no el futuro, es la realidad. Los sistemas multiagentes son capaces de hacer varias tareas a la vez. Bueno, a la vez, en simultáneo. El ejemplo que a mí me gusta de gente inteligente, que podéis encontrar en literatura, es el buscador de viajes. Pero no el buscador de viajes a secas, sino el buscador de viajes que te lo hace todo. Tú le dices, mira, yo en octubre quiero ir a la India. Búscame la ruta, búscame los vuelos, búscame los hoteles, dime qué tengo que ver en cada sitio, hazme una planificación del viaje. Con lo cual, la gente no solamente te busca una ruta o te dice, mira, tienes que ver aquella cosa allí, no, sino que te busca los vuelos, los más baratos que encuentras en octubre, los hoteles, dentro de, claro, tú también le tienes que decir, pues, oye, búscame hoteles de precio 3 estrellas, 4 estrellas, en fin, tienes que hacerle un presupuesto, ¿no? Y el presupuesto no quiero que pase de 2.000 euros. Pues él se ajusta a ese presupuesto. ¿De acuerdo? Eso es un agente inteligente. Hay ya empresas, concretamente una española, una agencia de viajes, que ese es su modelo de negocio. Un agente inteligente. El BBVA invirtió hace un mes, me parece, 50 millones de euros en esa agencia de viajes. ¿Vale? Es decir, que ve que es un modelo de negocio que va a funcionar. Los agentes, los multiagentes inteligentes, los sistemas multiagentes, tienen diversos nombres, ¿vale? Dependiendo de dónde lo miréis. Se crean con herramientas como dos que he señalado ahí. Las dos que más me gustan a mí, CrewAI o Agno. CrewAI, para que os hagáis una idea, tiene ya un agente, este sí que es un agente, uno solo, capaz de conectarse con una base de datos y transferir consultas que tú le hagas en lenguaje natural a un lenguaje SQL, devolverlo a la gente y que este agente te lo muestre en un lenguaje natural o en una gráfica. Es decir, que hace la conversión de, yo tengo la base de datos de las ventas de mi empresa y le digo, oye, ¿cómo fueron las ventas el mes pasado del producto tal? Eso en lenguaje natural, el agente lo traduce a SQL, se conecta con la base de datos, devuelve las gráficas o las tablas de las ventas de ese producto en el mes pasado y si yo le he pedido una gráfica, me la muestra en una gráfica, pasándolo por Python de forma, la tabla de forma natural o directamente me pone la tabla para que yo la vea. Eso ya está en CrewAI de forma nativa, por así decirlo. A partir de ahí podemos hacer pues, lo que queráis. Es decir, los sistemas de Business Intelligence, donde había un cuadro de mando, donde alguien tiene que aprender a manejar ese cuadro de mando para saber cómo va tu empresa, ya no es necesario. Directamente en lenguaje natural, tú puedes consultar tu base de datos y obtener gráficas o explicaciones de las ventas como han ido sin necesidad de ningún cuadro de mando, ni por supuesto saber conocer SQL, ni nada por el estilo. ¿Vale? Y lo último, Manus. Es un sistema multiagente de pago. No sé si me funcionará el enlace.
No, no me funciona el enlace. Pero bueno, ahí tenéis la página web. Por cierto, la IM, la busqué, digo, ¿de dónde es IM? De la isla de Man. Está chulísimo. Lo que pasa es que el acceso es carísimo. Para empresas no, pero para particulares sí, claro. Creo que es que iba a conectarme 30 o 40 euros por mes, ¿vale? De conexión. Pero promete ser un agente. Hay lista de espera para probarlo, pero ya hay bastantes ejemplos en su página web. Manus viene del latín, de man, ¿vale? No es ninguna palabra de la Universidad de Sevilla. Los ejemplos que vienen de creación son increíbles. O sea, del tipo de hacer un análisis del mercado de valores de un determinado sector, de una determinada empresa, hacer vídeos educativos de cualquier materia, ser capaces de editar vídeo o editar voz con muy, muy poco esfuerzo. Y esto es todo lo que quería contaros hoy. Ya me he pasado 5 minutos casi o más. Así que si queréis comentarme algo, ¿estáis de acuerdo con que Turing no fue el creador de la inteligencia artificial? ¿O hay alguien que lo defienda? ¿Alguno de CIA que quiera defenderlo? ¿Nadie? Bueno, pues dime. Una pregunta que escuché el otro día, las empresas de grandes centros de datos están asustadas porque los sistemas regenerativos ahora cuando empiezan a fabricar vídeos y la gente y la propia IA genera también vídeos, va a producir un aumento brutal de la capacidad de carga de los discos, de almacenamiento, etcétera, y entonces eso va a ocurrir en cuestión de nada de tiempo. Ocurrió ayer, no sé si lo sabéis. No con vídeo. Se llama eso. Es que ayer ChatGPT puso la posibilidad de que tú subieras una foto y te la convirtiera en una imagen. No, no, es un... Eso es. La curva de ayer es así, casi vertical. Vamos, todo el mundo puso una foto para probar y salían muy chulas, la verdad. Yo puse la foto de la boda de mi hijo, salieron chulísimas. Y claro, efectivamente es solo una imagen, imagínate cuando sea vídeo, ¿vale? Entonces sí, efectivamente, vamos a ver, la inteligencia artificial va a consumir, eso lo tengo claro, y los centros de datos van a tener que crecer a la altura, pero no todo lo que consume un centro de datos es IA. Ahora mismo yo creo que el porcentaje debe ser inferior al 10%, ahora mismo. Dentro de 3 años posiblemente no, pero sí. Un ejemplo claro lo tenemos en que los modelos van a tener que hacerse más ligeros recurriendo a transfer learning, a aprendizaje por refuerzo. Esa es la tendencia. No todo puede ser tirar de TPUs a lo bruto. En algún momento tendremos que tirar de otros métodos de aprendizaje. Bueno, la de bajo consumo tenemos cambiar redes neuronales por árboles, ¿no? ¿Esa era la tuya, Pablo? La tuya de series temporales. Pues cámbiala. Da series temporales con árboles. ¿Vale? Y con respecto al Green In, no, al Green By, sí que hay varias que lo tocarán tangencialmente, por ejemplo, de mantenimiento predictivo. Eso, Green IA o Green by IA es el Green IT, porque en la marca Green, o sea, o Green IT sí lo había escuchado. Vamos, yo bueno, realmente es un vocablo. Pero había visto el vocablo Green IT, no sé si comprende a los dos, o es Green IA o Green, o es una parte. Yo en el ámbito que yo muevo Green AI, y entonces hay dos, los que tratan de simplificar la inteligencia artificial, que es el IN, y los que tratan de aplicar la inteligencia artificial, que es el BY. El del Pacto Verde es el segundo. Bueno, el primero en el sentido de, por lo que estamos hablando, ¿no? De intentar reducir el consumo de agua y electricidad de los centros de datos. Pero no es
no está dentro del Pacto Verde. El Pacto Verde, lógicamente, es sobre todo energías limpias, medio ambiente, menos contaminación, más recursos hídricos, etcétera, etcétera. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Terminamos aquí. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Pepe. Muy interesante el panorama que nos has contado.